Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir con el curso de Machine Learning en el que profundizamos sobre distintos modelos de clasificación, en este caso. Entonces, en la unidad, el modelo que estamos explorando esta vez es Support Vector Machine, del capítulo 5 de Aurélien Guéron, y habíamos explorado la clasificación lineal con este tipo de algoritmo, en el que con el dataset de flores de iris habíamos visto qué significa clasificar, que es encontrar estas líneas o funciones lineales que separan una clase de otra, y que en las máquinas de soporte vectorial las instancias más cercanas, aquí está verde y esta azul, las más cercanas al clasificador, se le llama soporte vectorial del clasificador. Y por esas dos soportes vectoriales se pueden pasar unas rectas paralelas a la función de clasificación o a la frontera de clasificación, a la frontera de decisión, y eso genera una calle de gran margen o de bajo margen. Y en la medida que tenga un mayor margen o un mayor ancho esa calle, pues el modelo será de un mayor poder de predicción que otros. Ya hoy lo que queremos es explorar estos dos gráficos, ver que Guéron nos dice que las máquinas de soporte vectorial son sensitive of future scale, es decir, sensibles al escalamiento de atributos. Nos muestra un ejemplo en el que en el gráfico de la izquierda, aquí nos muestra uno con título Unscaled, es decir, sin escalamiento, en el que los valores del atributo x1 se mueven en valores muy grandes, de 0 a 100 más o menos, mientras que el atributo x0, el horizontal, se mueve solo de 0 a 6. Entonces, claramente los rangos en los que se mueven estos dos atributos x1 y x0 es en rangos muy disímiles. Entonces él nos muestra que cuando eso pasa, el clasificador de máquina de soporte vectorial nos queda como una calle muy delgada y horizontal, en este caso horizontal o vertical, en este caso horizontal, siendo perpendicular al atributo o al eje del atributo que maneja los valores más altos, mientras que cuando ambos atributos están escalados, aquí ponemos un x1' y un x0', no lo primó, pero debería primarlo porque este ya se mueve entre menos 2 y 2 y x1 se mueve entre menos 2 y 2, es decir, cuando escalamos los atributos se van a mover en rangos parecidos y de tamaños o de longitudes similares, en este caso iguales. Entonces ahí sí ya la máquina de soporte vectorial se comporta mejor. Vemos en el gráfico una clasificación de alto margen, y ese alto margen es muy bueno porque significa alto poder de generalización, es decir, un mejor poder predictivo del modelo. Y también nos muestra que no siempre podemos encontrar ese clasificador que separe los buenos de los malos así de bien, es decir, que a un lado queden solo los azules y al otro lado del clasificador queden solo los rosados, por ejemplo. No, entonces necesitamos a veces una clasificación de margen suave, o soft margin classification. Por ejemplo, cuando hay datos atípicos, como nos muestra este gráfico, este dato atípico outlier, es imposible encontrar una función lineal, en clasificación lineal, de máquina de soporte vectorial, que separe los verdes de los azules. Entonces debemos de permitirnos entonces que el clasificador falle al menos con este dato, al menos con ese dato. Entonces ahí es donde decimos que debemos de encontrar un clasificador de bajo margen o soft margin classification. Y aquí ya nos muestra Guéron que cuando lo hacemos con en el gráfico de la izquierda, large margin, es decir, cuando tenemos un clasificador ancho de alto margen versus un forward margin violation en el lado derecho. Entonces que aquí tenemos un clasificador
poco violado, es decir, en la calle no hay instancias. En este caso miren que en el de alto margen hay instancias de ambas clases en la calle determinada por el clasificador y las rectas paralelas determinadas por los vectores de soporte. Entonces, que cuando hay poca violación, el clasificador, no podemos obtener un clasificador. Cuando hay mucha violación, el clasificador podemos tenerlo de alto margen, mientras que cuando hay poca violación, es decir, pocas instancias mal clasificadas que queden en medio de la calle, o algunos de una clase queden al lado no adecuado, por ejemplo en este caso que quedó al lado superior del clasificador, algunos azules y algunos verdes en el lado inferior. Entonces esos quedaron mal clasificados, pero son poquitos. Entonces cuando hay poca violación, pues tendremos un menor margen. Entonces cuando hay poca violación tenemos un menor margen, y cuando hay mucha violación tendremos mucho mayor margen, y mucho mayor margen, recuerden que es mucho mejor poder predictivo. Entonces él ya nos va a mostrar efectivamente cómo hacemos la práctica para estos gráficos, que siempre es con petal width y petal length, es decir, las longitudes de los pétalos, pero para diferentes partes del dataset de flores de iris. Entonces es para este tema de soft margin classification y scalet, y esta parte de la importancia del escalamiento en máquinas de soporte vectorial, vamos a generar esos dos títulos en el tema. Entonces vamos a ponerlo acá, bajamos por acá, como llevamos ya todo el estudio sobre Support Vector Machine según Aurélien Guéron, y aquí generamos más líneas al cuaderno, generamos el título para una línea Markdown para y le vamos a poner el título, el que me gusta de este, Sensitive of Future Scale, aquí control C, Sensitive of Future Scale, Sensitive of Future Scale, para mostrar que efectivamente el escalamiento de los atributos afecta al modelo de máquina de soporte vectorial. Y la segunda es soft margin classification, o sea, clasificación de margen suave. Esos serían los dos que vamos a poner en nuestro curso para explorarlo, y presentaremos la descripción en las palabras de Guéron y la codificación para generar esos gráficos que explican efectivamente cuando tenemos que se explican qué significa eso de sensibilidad en cuanto a las escalas de los atributos, o al escalado de los atributos en las máquinas de soporte vectorial, y cómo afecta el poder de generalización el que el clasificador sea de margen muy suave o poco suave. Muchas gracias.